Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. En 1946, México estrenó un nuevo rostro. Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil después de la Revolución. El país celebraba el fin de los generales. Era la promesa de juventud, progreso y modernidad. El uniforme militar quedó colgado. En su lugar, un traje impecable anunció el inicio de la política como profesión. Pero tras la sonrisa y el discurso del desarrollo, comenzó a tomarse una nueva élite, la de los negocios del poder. Los contratos, las firmas y las amistades se mezclaron. El progreso se volvió rentable para unos pocos. Así nació la era alemana, cuando la política dejó de ser sacrificio y empezó a ser negocio. Miguel Alemán no nació de cero. Su padre fue general y cacique en Veracruz. El poder ya estaba en la casa. De ese apellido heredó algo más que prestigio: tierras, concesiones y una red que abría puertas. En la UNAM estudió Derecho y aprendió que las carreras se ganan con contacto, no solo con libros. Pronto entendió que el lenguaje que manda en México, pactos silenciosos en políticos y empresarios. En cafés y despachos tejió un círculo de jóvenes ambiciosos, abogados, futuros funcionarios y operadores. Negocio y política empezaron a confundirse. Los contratos ya no eran papeles, eran llaves de acceso. El grupo se conectó con banqueros y capital extranjero. Modernización sí, pero con factura. Veracruz fue plataforma. Comercio, puerto y ferrocarril impulsaron su proyección nacional. Su ascenso tuvo escalones claros: tierra y dinero, y arriba de todo, poder. Aquel club de la facultad dejó de ser estudiantil y se volvió una red dispuesta a gobernar. De la épica revolucionaria del padre a la política de salón del hijo, la ambición cambió de uniforme. Con esas cartas, herencias, redes y cálculo, Alemán estaba listo, no solo para mandar, sino para poder hacer un negocio. Alemán quiso quedar como el presidente de la modernidad. El país se volvió obra negra a cielo abierto. Cada cinta cortada prometía progreso. La modernización tenía foto oficial y padrinos. Carreteras, presas y planos brillaron en el mapa. También las manos que los movían desde la sombra. Acapulco nació como vitrina del Nuevo México. Sol, exclusividad y negocios discretos junto al mar. Entre brindis y contratos, la política aprendió a hablar el idioma del lujo. Detrás del aplauso quedaban los acuerdos. Obras públicas arriba, favores privados abajo. El equilibrio fue frágil. Desarrollo de un lado, dinero fácil del otro. Y la balanza nunca inmóvil. El propio presidente se convirtió en caricatura de su era. Impecable por fuera y abultado de intereses por dentro. Las autopistas no solo unieron ciudades, conectaron despachos y fortunas. El balcón celebraba al estadista. La pared proyectaba la sombra de los contratos. Las decisiones no se discutían, se firmaban en silencio. El gabinete entendió la coreografía. Así se cerró el círculo, el PRI moderno, donde el político también era empresario y el poder también era mercancía. El poder de Alemán no se quedó en palacio. A su alrededor se formó un grupo de políticos que también querían hacer negocio. Los periódicos los llamaron el Grupo Alemán. No era un rumor, era una red que mezclaba política y dinero. Bancos, hoteles y medios crecieron al amparo del gobierno.
Todo proyecto tenía nombre y apellido. Cada contrato del Estado era una inversión privada disfrazado de obra pública. Acapulco se volvió su vitrina, mansiones, yates y fiestas donde solo entraban amigos del presidente. El trato era simple: tú apoyas mi gobierno, yo impulso tu negocio. Todos ganaban, menos el país. Los bancos prestaban a los de siempre. Las fortunas nuevas salían firmadas desde los escritorios del poder. En el mapa, las empresas se multiplicaban. Todos apuntaban al mismo centro, al presidente y su grupo. Era una nueva regla. Si había riesgo, lo pagaba el Estado. Si había ganancia, se quedaba en familia. El lujo ayudó a tapar los excesos. Las revistas hablaban de modernidad y no de corrupción. Muchos políticos salieron ricos después de dejar el cargo. Ya tenían empresas esperando. Así nació el presidente empresario, mitad servidor público, mitad socio privado. Un modelo que México repetiría por muchos años más. El brillo del modernizador empezó a apagarse. Muy pronto los rumores se convirtieron en titulares y los titulares en sospechas. En 1946, las primeras elecciones bajo su mandato fueron señaladas por fraude. El PRI nacía con la mancha del engaño. El poder se volvió asunto de familia. Amigos, primos y socios cercanos recibían cargos, contratos y concesiones. Las promesas de justicia chocaron con la realidad. Cuando los obreros alzaron la voz, el gobierno respondió con golpes y amenazas. Las huellas fueron reprimidas y los sindicatos independientes silenciados. El progreso tenía condiciones: obedecer o desaparecer. Para vigilar a los inconformes, nació un nuevo instrumento: la Dirección Federal de Seguridad. Un ojo que todo lo veía y nada olvidaba. Desde entonces, la política mexicana aprendió a vivir con dos rostros: el del discurso político y el de los tratos en la sombra. Mientras los trabajadores eran callados, el dinero fluía, contratos inflados, obras amañadas y fortunas que crecían sin explicación. Miguel Alemán seguía inaugurando carreteras, universidades, presas, pero ya nadie ignoraba la otra cara de su gobierno. En los clubes privados de la capital, los brindis se mezclaban con los sobornos. Allí el poder y el dinero señalaban sus pagos. Los caricaturistas lo resumieron mejor que nadie. El país se volvió un pastel y cada político tomó su pedazo. Así terminó el sexenio del presidente moderno, con una balanza rota entre progreso y corrupción, entre el sueño de un México nuevo y el precio que tuvo que pagar por él. Cuando Miguel Alemán dejó la presidencia, no se fue con las manos vacías. Se fue con todo un país convertido en negocio. Su familia se convirtió en una de las más ricas y poderosas de México. Lo que empezó en el poder siguió en las empresas. De los contratos de su sexenio nacieron bancos, hoteles y medios de comunicación que marcaron época: Televisa, Radiópolis, Telesistema Mexicano. Mientras el pueblo miraba televisión, los Alemán viajaban en jets privados y cerraban tratos en los lobbies de Acapulco. El apellido ya no era solo político, era una marca, sinónimo de lujo, dinero y herencia. Una pirámide de oro construida sobre el Estado. Con Miguel Alemán nació una nueva clase: los políticos que nunca dejaron de ser empresarios, y los empresarios que aprendieron a gobernar. Su verdadera herencia no fue solo poder, fue una fortuna que aún brilla, porque nadie se atrevió a tocarlo. Horas después, el apellido Alemán no desapareció, solo cambió de escenario. Ya no ocupan el poder, pero siguen en los titulares: rescates financieros, deudas millonarias y favores del gobierno. El apellido seguía apareciendo en los consejos de administración, en aerolíneas, en bancos,
en los medios. El poder cambió de forma, pero no de manos. Mientras el país enfrentaba una crisis, los negocios familiares seguían volando alto. Una historia que se repite, pérdidas privadas cubiertas con dinero público. Hoy, el árbol familiar sigue de pie, brillante y dorado, pero sus raíces están hundidas en los contratos y concesiones de aquel viejo sexenio. El retrato de Miguel Alemán sigue mirando desde el pasado, y frente a él, el México moderno brilla con rascacielos y playas construidas sobre las mismas sombras de siempre. Miguel Alemán dejó el poder sin rendir cuentas. Vivió rodeado de lujos, amistades poderosas y el respeto que solo da el título de expresidente. Su sexenio fue recordado por las grandes obras y por abrir la puerta al México moderno, pero también por normalizar la corrupción como parte del sistema. Políticos y empresarios brindaban juntos, celebrando contratos que mezclaban negocios privados con dinero público. El país crecía, pero no todos crecían igual. De su apellido nació una dinastía, bancos, medios, hoteles. El árbol familiar floreció con raíces profundas, sembradas en el poder. Alemán fue el primer político empresario del PRI. El modelo se repitió una y otra vez. Presidentes que gobernaban con una mano y hacían negocios con otra. Hoy su nombre aún divide, modernizador o parte de la corrupción institucionalizada. Porque al final la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se puede hablar de progreso cuando se construye con el sufrimiento del pueblo? Este archivo ya se terminó. Agradecemos la distinción de su atención. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.